Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo número 129. Hemos mirado la semana pasada el 128 y usted recuerda que son cánticos graduales hasta el 134 que cantaba el pueblo de Dios, los peregrinos, cuando iban a la fiesta a Jerusalén, a las fiestas. No eran fiestas como las que hoy nosotros vemos, sino que eran fiestas espirituales. También obviamente se quedaban varios días, obviamente comían, compartían en familia y demás, pero eran fiestas espirituales. Ellos subían para adorar a Dios y eso lo hemos visto en cada uno de los salmos que hemos mirado hasta aquí y bueno, hasta el 134. Leemos el 129 que dice así. El título que le han colocado es Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos. Pero yo tengo que hacerle a usted una aclaración. Todos los títulos que usted encuentra en cualquier capítulo de la Biblia, la mayoría de los capítulos, como está dividida la Biblia, tiene que saber, los capítulos no era así, no estaban divididos los libros por capítulos. Solo eran los libros y las cartas en el Nuevo Testamento, pero no capítulos ni versículos. Solo que se dividió así para poder nosotros identificar mejor dónde encontrar ciertas cosas. Pero eso no es inspiración divina, el capítulo y el versículo, como tampoco los títulos que le colocaron a cada capítulo. Por lo tanto, este título dice Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos. Y personalmente yo no comparto ese título, pero no lo comparto porque no es inspiración divina. A alguien le pareció que eso era lo que había que colocar. Pero mirando el contexto de la lectura bíblica, yo prefiero este otro título. ¿Cuál es el título que tenemos acá? Prefiero ese, Dios es justo. Porque Dios es justo. Y miramos en el desarrollo lo importante para nosotros, que Dios es justo. Dígale al que está cerca suyo, Dios es justo. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, o sea, de los techos. Veo que suele crecer a veces alguna hierba en los techos, entre la membrana, un poco de tierra y creció algo creció ahí. De la que no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Quizás si usted presta atención, parece un salmo medio raro, por eso entiendo quien le ha colocado es plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos, pero no está pidiendo la destrucción de los enemigos, solamente está diciendo lo que va a pasar. Y está primeramente contando lo que pasó. No se olvide que estos son cánticos de los peregrinos. En el Salmo 128, que vimos la semana pasada, encontramos un salmo precioso. Y ahí mirábamos que hay bendición integral de parte de Dios para la persona que obedece al Señor, que teme al Señor, que quiere caminar con Dios. Hay bendición para el individuo, hay bendición para la familia y hay bendición para la ciudad, para la nación. ¿Se recuerda usted de eso? Compartimos la semana pasada. Ahora pareciera que hace un giro en las expresiones de tanta bendición y pareciera quizá para alguno que no lee con buen ojo que esto parece hasta una queja todo lo que está diciendo a forma de introducción cuando está hablando de las angustias por las que ha pasado. Pero no es así. Vamos a entender este salmo y Dios nos va a bendecir. Dios le va a bendecir. Porque aunque usted no se haya dado cuenta, en las diferentes etapas de su vida, Dios ha estado obrando.
no lo hemos visto, no nos hemos apercibido, quizá ni hemos asistido. Me podrían dar un poquito más de retorno acá arriba, quizá ni asistíamos a la iglesia. Pero no quiere decir que Dios se había desentendido de nosotros, sino que Dios estaba cuidándonos, Él nos estaba guardando, Él estaba velando sobre nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo supiésemos. Si me di a entender, diga un buen amén. Y este salmo comienza en el primer punto con recuerdos. Recuerdos. Dice el versículo 1 al 3, mucho. No dice poco, sino que dice mucho. Me han angustiado desde mi juventud. Está hablando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y cuando menciona juventud, según el profeta Jeremías, la juventud del pueblo de Israel era cuando ellos estaban en Egipto, que habían descendido desde la tierra de Canaán por hambre a Egipto, donde estaba José. Eran 70 personas y ahí comenzó a formarse el pueblo de Dios como nación. Esos fueron los años de la juventud. Pero no dice, mucho me han angustiado en la juventud, sino desde la juventud. Por así decirlo, mucho me han angustiado desde el día en que nací. Desde que empezamos a funcionar como nación, mucho me han angustiado. Y entonces luego invita el escritor a todo el pueblo, diga ahora a Israel, mucho me han angustiado. Parece que está haciendo apología de la angustia. Es como que nosotros cantemos un coro donde proclamemos la angustia. ¡Viva la angustia! Aguante la angustia. Vamos con la angustia. Diga ahora Israel, mucho me han angustiado. Pero eso es solo una pasada lo que está haciendo. Es un recuerdo. Está recordando. Ahora, yo quisiera que usted piense en esto. Hay una canción que cantaba Celia Cruz, que usted conoce, ha escuchado muchas veces y quizás hasta la ha tarareado. Y dice en su letra que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Y cuando usted está bien dice, qué linda la canción, pero usted sabe que es mentira esa canción. La vida no es un carnaval. ¿Cuántos se dieron cuenta que la vida no es un carnaval? ¿Cuántos se dieron cuenta que la vida... No dice, no, es un carnaval, pastor, sí, en serio. Tengo guardado el bombero loco ahí en mi casa. La vida no es un carnaval y las penas tampoco se van cantando. Eso es una mentira. Así que entonces, toda pena, toda aflicción, póngase a cantar y se va a ir. ¡Mentira! Es como la expresión que hay que darle vino al que está triste. Y la Biblia, y usted dice, pero la Biblia dice eso. Sí, pero no dice que va a dejar de estar triste. Dice que se va a olvidar por un rato hasta que se le pase la borrachera. Cuando se le pase la borrachera, se va a acordar otra vez de que estaba triste. Y no se le solucionó nada. El pueblo de Israel está recordando. Los recuerdos son imágenes del pasado que nosotros tenemos en nuestra memoria. Y yo pienso que muchos de nosotros tenemos muchas imágenes del pasado. De acuerdo al impacto que haya causado cierta situación del pasado en nuestra vida, entonces quedará un recuerdo más marcado. Y según haya sido el impacto, haya sido doloroso o haya sido agradable, entonces dejará en usted un recuerdo de dolor, de tristeza, o dejará un recuerdo de alegría. Y por lo general, los recuerdos que más se arraigan en nuestra memoria son los recuerdos de dolor, donde la pasamos mal, donde nos castigaron, donde fuimos abusados, donde nos maltrataron, donde se burlaron, donde perdimos, donde fracasamos, donde algo funcionó mal. Y pocos o menos los recuerdos gratos. Yo recuerdo cuando éramos chicos, mi papá solía llevarnos
muy de vez en cuando a la montaña. Y entonces íbamos, yo soy mendocino, pero eso no tiene que significar que a mí me guste todo lo que hay en Mendoza. Pienso que usted cree igual. Y no me gusta mucho la montaña nuestra porque es muy árida, es muy seca. Y entonces no hay mucha sombra. Y cuando usted subió a la montaña y tiene 42, 43 grados de calor, como suele suceder a veces, y tiene el resplandor de las piedras, entonces usted dice, ¿para qué vine acá? Entonces se está insolando. Pero nosotros éramos chicos y mi papá nos llevaba en el verano y entonces nos llevaba ahí, usted va a identificar el lugar, ahí en Potrerillos donde está el Río Blanco. ¿Qué pasa? Entonces ahí a la orilla, en aquel tiempo cuando se podía hacer asado y demás, o eran unas milanesas que preparaba mi mamá, o era un asadito que hacía mi papá y nos hacía bañar en el río, en esa agua helada que quedábamos casi petrificados, pero después salíamos otra vez al sol. Y uno no se olvida qué gratos momentos. Y cuando yo crecí y tuve a mis hijos, también los llevé y ellos disfrutaron de ese momento. Creo que no se olvidan más de esos momentos. Tampoco nos olvidamos de los momentos malos, pero estoy haciendo memoria de los momentos buenos. El pueblo de Israel no está haciendo memoria de los momentos buenos, sino que está haciendo memoria de los momentos duros por los que ellos han tenido que pasar, porque pasaron por momentos difíciles. Ellos dicen, mucho hemos sufrido desde que nacimos. Desde que nacimos venimos sufriendo. Nos han pasado las 1001 y quizá muchos se identifican. Y abro un paréntesis acá. Primero, no quiero hacer apología del sufrimiento. Segundo, no quiero que usted caiga en la idea, pobrecito de mí, esa palabra es para mí, yo he sufrido mucho, pobrecito, y quizá no le ha pasado nada en la vida. Porque hay gente que fabula problemas cuando no tiene problemas. Hay gente que fabula que la persigue el diablo y el diablo ni se ha enterado que usted existe. Algunos creen que son el gran dolor de cabeza para el diablo y el diablo ni está preocupado por usted, ni le manda el demonio más estúpido para molestarlo, porque usted ya está complicado, con usted tiene delirio de persecución. Así que cierro el paréntesis ahí. No caiga en esa locura. El pueblo de Israel está diciendo una verdad, pero luego ellos no se van a detener en esta verdad de sufrimiento. Diga ahora Israel, dicen ellos, mucho, hemos sufrido mucho. Desde el día que nacimos, venimos sufriendo. Y si usted mira la historia, cuando Israel era joven, ellos estaban en Egipto. ¿Cómo terminaron ellos en Egipto? Esclavos. Así que piense esto, usted que conoce la historia del pueblo de Israel. Sufrieron de los egipcios, sufrieron de los cananitas, sufrieron de los filisteos, de los sirios, de los asirios, de los caldeos o babilonios, sufrieron del imperio griego, del imperio romano, de la iglesia católica, sufrieron de los reyes de Europa y sufrieron de los zares de Rusia, sufrieron de los nazis, sufren al día de hoy de los palestinos. Es un pueblo que vive con sufrimiento, viven sufriendo. Ellos están cantando una verdad. Mucho hemos sido afligidos, hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido muchas angustias. Y esto se asemeja a la iglesia del Señor, porque así como ellos, la iglesia del Señor también ha sido calumniada, maltratada, perseguida, asesinados. Procuró Satanás, el diablo, devastar al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor. Sin embargo, ellos dicen, todavía estamos acá. Nos han hecho las 1001, pero seguimos acá. Todavía permanecemos. Nos han afligido gravemente, pero no han podido prevalecer contra nosotros. Y dice la historia, y los que estudian la historia, que el pueblo más antiguo que conserva las costumbres, las tradiciones, la etnia más antigua es el pueblo de Israel. Aunque han sufrido por todos lados, no
han podido destruirlos. Ellos siguen ahí. ¿Sabe por qué? Están ahí y seguirán ahí porque sobre ellos hay una elección divina. Y esta palabra también es para usted. Usted todavía está en pie porque sobre usted pesa una elección divina. El Señor Jesús lo eligió a usted para salvarlo y para que pertenezca a su reino. Por eso el reino de las tinieblas no puede contra usted, que es la iglesia del Señor. Y aunque usted pase por lo peor de lo peor, Dios nunca, jamás lo entregará en las manos del enemigo, sino que Dios estará con usted y no prevalecerán contra usted. Den un aplauso al Señor ya que alguien empezó. Gloria a Dios. Ahora, quiero que pensemos por un momento en este tema de las aflicciones, porque las aflicciones del pueblo de Israel, como las aflicciones personales que usted puede tener o por las que la iglesia puede pasar, pueden tener dos orígenes. El primer origen es la autorización deliberada de Dios para probar y ejercitarnos en la fe y hacernos crecer, como le sucedió al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto o cuando entraron en la tierra prometida. Dios permitió todo en Egipto y en el desierto, y dice: los afligí, les dice Dios a ellos, para probarlos si iban a ser buen pueblo o mal pueblo, para a la postre hacerles bien. O sea, Dios lo permitió con un propósito. En Canaán también, pero comenzaron ellos a desobedecer a Dios y entonces se multiplicaron las aflicciones y se multiplicaron los enemigos y los adversarios. Y terminaron luego siendo, cuando el reino se divide, los del norte siendo llevados cautivos por los asirios y los del sur siendo llevados cautivos por los babilonios. Y eso no sucedió por una voluntad deliberada de Dios, sino que esa aflicción vino porque ellos no se mantuvieron en la palabra de Dios. Entonces, encontramos que hay aflicciones que son justas, porque Dios las predeterminó de antemano de esa manera, para que nosotros creciéramos en la fe y le conociéramos a Él. Y hay otras aflicciones que vienen porque nosotros somos duros, faltos de fe, y nos apartamos de los principios bíblicos, y entonces, disculpe la expresión, nos pasa lo que nos pasa. Nos va mal, no porque Dios lo diseñó de antemano así, sino porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Como aquel niño que metió la cabeza entre la reja y después no la pudo sacar. Y uno dice: ¿cómo entró la cabeza ahí? Tuvieron que llamar a los bomberos porque los padres no tenían herramientas y demás, y entonces tuvieron que romper y abrir las rejas para que pudiera salir la cabeza del niño. Nosotros a veces nos metemos en problemas, echamos a perder nuestra vida, oiga, arruinamos el propósito de Dios para nosotros deliberadamente por no querer hacer caso a Dios. Sin embargo, yo tengo una palabra de Dios para usted. Usted está aquí. A pesar de todo, está aquí. Y el que usted esté aquí es un milagro. El que todos estemos aquí es un milagro. Algunos que conocieron la fe en Cristo hace muchos años se alejaron del Señor, o quizá hoy en día están alejados del Señor, pero están aquí. Y si está aquí es porque el Espíritu de Dios lo trajo aquí. Eso es un milagro, porque Dios quería hacerle escuchar estas palabras. Entonces, entienda que hay aflicciones que vinieron porque estaban ordenadas por Dios, pero no prevalecieron contra usted. Y hay otras que están prevaleciendo contra usted, pero no es plan de Dios que prevalezca. No es plan de Dios que los problemas, que los adversarios, que los enemigos prevalezcan con usted. Usted es un milagro y está aquí por la pura misericordia de Dios para oír esta palabra, porque Dios llega justo a tiempo a su vida para sacarlo de la condición. Si entendió, diga amén, por favor. Dios estaba en la zarza que se le mostró a Moisés. Y usted recuerda la particularidad del suceso. Dice que Moisés se quedó asombrado y entonces tuvo en su corazón el deseo, y de hecho lo ejecutó, y dijo: voy a ir hasta allá,
para ver por qué causa la zarza arde y no se consume. Y ardía y no se consumía. La zarza es un arbusto que tiene como si fuera el olivo, es fácil de arder, aceitoso, arde con facilidad. Y se había encendido un fuego. ¿Qué vamos a decir? Porque alguien hizo un asado. Pienso que no. Por una colilla de cigarrillo, tampoco será posible. Ubíquese en la historia. Dios la encendió. Y entonces Moisés va hasta la zarza. Él quiere saber por qué la zarza arde con fuego intenso y no se consume. Y cuando va acercándose desde la zarza, Dios habla. Dios estaba en la zarza. Por eso no se consumía. Y entonces Dios está mostrando una enseñanza. Que así como Él estaba en la zarza, Él quería estar en Moisés y en el pueblo. Y entonces no iba a haber ningún factor que pudiera hacer que ellos se consumieran mientras estuviera Dios con ellos. Hay una expresión en latín que está escrita en los escudos de la iglesia presbiteriana. Si usted quiere, eso lo puede buscar. Busque el escudo de la iglesia presbiteriana y se encuentra en el centro del escudo una zarza ardiendo. Y sobre la zarza una expresión que está escrita en latín, que fue adoptada, tomada como un grito de guerra cristiano. Y a mí me gustaría que usted, no sé si lo pusieron ya ahí, que usted lo aprenda y lo proclame, que lo haga suyo. La expresión es nec tamen consumebatur. Dice, no, pastor, no me puedo acordar de eso. Nec tamen consumebatur. Puede decirlo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nec tamen consumebatur. Dice, yo no voy a andar diciendo eso, capaz que son unas malas palabras que a usted se le ocurre, vaya a saber. ¿A quién se lo tengo que decir eso? No, usted puede declarar eso. Eso declaraban creyentes en tiempos complicados de aflicción. Lo hicieron su grito de guerra y significa y no se consumen. Tenemos problemas, pero no nos consumimos. Tenemos persecución, pero no nos consumimos. Somos asesinados, pero no nos pueden consumir. Somos arrestados, pero no somos consumidos. Estamos en aflicción, en peligro, en grande prueba, pero no pueden consumirnos. Esa es la historia del pueblo de Dios y esa es la historia de la iglesia de Cristo y tiene que ser nuestra historia. Desde el día en que el Señor, por su pura infinita misericordia y gracia, se le ocurrió llamarme a mí al servicio, al ministerio, desde ese día comenzaron los problemas. Y no estoy fabulando o inventando problemas. Se levantaron problemas. ¿Y de dónde se levantaron? De dentro de la propia iglesia. Las envidias, las calumnias, los celos, las contiendas. ¿Por qué este y por qué no yo? Y podría detenerme a hablarle un montón de esas cosas. Y de situaciones y de experiencias y de hermanos que no han entendido y han continuado a lo largo del tiempo y siguen continuando aún en este tiempo. Y usted tendrá lo suyo también para contar. Y algunos han llegado a la conclusión equivocada. Mire, ¿sabe qué, pastor? Cuando yo no era cristiano me iba mejor. Y eso es mentira del diablo. Yo escuché a unas hermanas y tenía ganas de pegarle un fierrazo en la cabeza en realidad, pero no lo hice. Por eso ellas pueden decir todavía nec temen consumebatur. No me ha consumido el pastor todavía. Porque el día del conflicto de Abraham comenzó cuando Dios lo llamó. El día del conflicto de Israel comenzó cuando Dios los comenzó a formar como nación. El día del conflicto de David comenzó cuando fue ungido. El día del conflicto de los discípulos comenzó cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los ungió a todos. El día del conflicto del Hijo de Dios no es cuando dice voy al culto, sino que es cuando se consagra, se santifica y entonces el diablo dice ahora
te volviste verdaderamente mi enemigo. Y comienza el día de conflicto, pero usted no se haga problema, porque el pueblo de Israel dice, mucho me han afligido desde mi juventud. Diga ahora Israel, mucho me han afligido desde mi juventud. Pero añade, pero no prevalecieron, no prevalecieron, no prevalecieron. No importa los problemas por los que tengamos que pasar, o lo que nos venga, o los que nos toque de aquí en adelante, no se puede prevalecer contra alguien que le ha entregado su vida a Jesucristo. Esto no es para los debiluchos. Esto no es para los que no le entregan a Jesús completamente sus vidas. Esta palabra es para el que se entrega completamente y hace a Jesús Señor completo y absoluto de todo su ser. Si entendió, diga un buen amén, por favor. El que ha pasado por grandes aflicciones, caminando con el Señor Jesús sin ser destruido, sabe que más adelante vendrán aflicciones también. Y el mismo que estuvo en el pasado para sostenerle, para que no fuera destruido, va a estar el día de mañana sosteniéndole de la misma manera y no será destruido. No importa quién se levante contra usted, sea espíritu, sea diablo o sea ser humano. No importa quién se levante, porque verdaderamente debemos reconocer que el diablo utiliza personas. El diablo no utiliza simplemente demonios o situaciones. El diablo usa personas para dañar a personas que quieren consagrar sus vidas. Pero el pueblo de Israel decía, no importa, da igual, sean espíritus, sean hombres, no prevalecieron contra nosotros. Haya venido el diablo directamente, nunca prevalecieron. Entonces ellos tienen en su memoria grabado que en cada evento desagradable Dios estuvo presente. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque yo no lo sepa, estoy orando, y mientras estoy orando, Dios está obrando. Y hay cosas que usted no sabe. Hay cosas que fueron lanzadas contra su vida, de las cuales quizá usted nunca se enterará, o en algún momento quizá Dios querrá que usted se entere. Pero Dios ha estado obrando y Él le ha guardado, y usted está aquí solo por su pura misericordia. Por eso vuelvo otra vez a repetir, hermano, entienda, usted es un milagro de Dios. Alguien está pensando y diciendo, yo un milagro de Dios con lo desastrosa que es mi vida. ¿Qué piensa usted? ¿O qué pensás vos? ¿Que Dios no te conoce? Él te trajo esta mañana, no fue el pastor, ni fue la invitación del pastor, porque no creo haber invitado a ninguno de ustedes para este fin de semana. Pero ¿por qué vino entonces usted? ¿Por costumbre? No creo, porque también tenemos otras costumbres. Usted vino porque Dios lo trajo para hacerle saber que a pesar de que usted pueda sentirse un desastre, Dios está obrando. Y Él no ha terminado con usted, por eso usted está acá. No se apagó el pábilo que está humeando. Y la palabra de Dios a mí me dice, como si fuera una voz profética, el mensaje que predicamos no es para apagar al pábilo que humea, sino que es para que vuelva otra vez a encenderse. Quizá usted se siente como un pábilo, o quizá usted no es tan bíblico, dice no como pábilo, sino como pavo, pastor. Bueno, póngale lo que termina, pero empieza con pa. Dice, no apagará el pábilo que humearé. Y esta palabra no es para apagar, sino que es para encender, que usted se dé cuenta. Así que al fin y al cabo, entonces no estoy acá porque se me ocurrió venir, no. ¿Y cómo sabe usted? Solamente lo sé. Está acá porque Dios quería que usted pudiera escuchar sus palabras, porque solamente Él puede hacerle bien, y Él quiere hacerle bien a su alma. Amén. Todavía, hermano, para usted que ama al Señor, está vigente la promesa que el Señor Jesús hizo en Mateo, capítulo 16, versículo 18. El texto lo va a encontrar ahí arriba, creo. Y dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Y las puertas del Hades, que es la muerte, el último enemigo que será vencido, no prevalecerán contra ella. O sea, el enemigo más poderoso no puede prevalecer contra la iglesia. No hay nadie que pueda prevalecer contra usted. ¿Por qué? ¿Porque usted se cree el súper cristiano? No, porque usted humilla su vida delante del Señor y dice: Señor, hágase en mí tu voluntad. Rinde su vida a Cristo, Cristo lo gobierna, y cuando el diablo viene, o alguna persona enviada por el diablo, a tratar de atacarlo, dañar, levantar calumnias, perjudicar su vida, Dios sale en su defensa. Así que, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy tranquilo y confiado en eso. El que camina en integridad anda confiado, y si no ha estado caminando en integridad, hoy comience a caminar. ¿Puede decir un buen amén? Pero hay otra promesa de Dios, Hebreos 6, 13 al 15. ¿Qué dice? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Por si usted no lo sabía, todos los que estamos aquí, que tenemos fe en el Señor, somos hijos de nuestro padre Abraham, en cuanto a la fe, no en cuanto a la raza, en cuanto a la sangre, pero somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Así que la promesa que Dios hizo a Abraham es promesa que el Señor nos ha hecho también a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa por razones que Dios estableció inmutables. Las cosas inmutables de Dios son dos, menciona más adelante, versículo 17 al 19. Son su palabra y su juramento. Dios no miente, pero para que la palabra tuviera más firmeza según el criterio humano, tiene que haber un juramento. Entonces Dios puso un juramento y le jura a nuestro padre espiritual Abraham y le dice: de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Qué dice que va a hacer? Te voy a bendecir con abundancia. No le dice que no puede pasar por momentos de aflicción, porque Abraham los pasó. Pero la promesa, ¿cuál era? Te vas a retorcer en el dolor, te vas a retorcer en la miseria, te va a salir sangre por los oídos, por la garganta, de angustia vas a gemir, te va a ir mal en todo lo que emprendas, tu casa va a ser un desastre. No, dice: te bendeciré con abundancia. Y la bendición de Dios es integral. ¿Cómo es la bendición de Dios? Espíritu, alma y cuerpo. Integral, y todo lo que se desprenda de ahí. Pero es bendición. Es bendición. Dígale al que está cerca suyo: la bendición de Dios para tu vida es integral. Mucho me han angustiado, pero todavía estoy aquí. Por eso se acuerda ese coro que cantamos: nunca hubo noche. ¿Se acuerda el coro ese? Que pudiera impedir. Y ese coro dice: soy un milagro. Usted es un milagro. Y dice, y yo lo canto, lo cantaba esta mañana, loco yo solo cantando eso. Y estoy aquí. El diablo no quiso que yo estuviera aquí. No en este culto en particular, sino que estuviera con vida. Mi hermana se recuerda de algunos sucesos de mi vida. Cuando yo era pequeño sufría de ataques de epilepsia y no había explicación. Y me revisaron y no hay explicación. Pero Dios me libró. El Señor me libró. Cuando había agua en este río, que hoy se llama Río Seco, nosotros cuando éramos chicos le decíamos Río Palmira, porque como estaba en Palmira, para nosotros era Río Palmira. Después, estudiando geografía, nos dimos cuenta que no existe el río Palmira. Aunque los palmirenses son tan agrandados que dicen: no, sí, fíjese bien en el mapa, seguro que... Sí, son reagrandados los de Palmira. No sé si usted se dio cuenta. ¿Se dio cuenta que son agrandados? Yo no soy de aquí ni soy de allá.
no tengo edad ni porvenir, no soy de ningún lado, así que yo no me... Pero se agrandan con el Club Atlético Palmira, se agrandan con lo que era la Duperial, se agrandan con todo. Cualquiera pega un grito y ya nosotros nos agrandamos. Hasta aparece en la Biblia, fíjese en los mapas, dice Palmira, dice la ciudad. Y existe una ciudad bíblica que se llama Palmira, mire usted. Y ahí en ese río, cuando venía agua, el río me llevó y un remolino me atrapó y me hundió. Y yo ya veía que me ahogaba, porque yo quería decir auxilio. Pero decía, pero aunque las aguas me rodearon, Dios tenía un plan conmigo. Y yo estoy aquí por un milagro de Dios. Alguien vio esta cabezota en forma de boya que aparecía y desaparecía en el río. Yo tenía 8 años. Y entonces alguien fue, un joven fue, y me agarró de los pelos y me sacó. Por eso tengo el cuero cabelludo poderoso. Y me sacó de los pelos y después me llevó y yo estaba desvanecido. Y allá me pusieron en la orilla del río, del otro lado, del lado de San Roque. No voy a decir, entonces fue San Roque el que lo salvó, pastor. No. Y entonces mis hermanos estaban bañándose por allá, porque como yo era independiente, andaba por otro lado. Y ellos ni se enteraron, y allá me llevaron y me dejaron. Y ahí apareció mi mamá inmediatamente y mi papá. Y entonces apretarme el corazón y yo, por eso el río se secó, largué todo el agua del río, me la consumí y largué un montón de... de vuelta a la vida. Soy un milagro. Hoy estoy aquí. El diablo quiso acabar con mi vida, pero no prevaleció. El diablo quiso acabar con tu vida en alguna etapa de la trayectoria por los que has pasado, pero no pudo prevalecer, y hoy estás acá por misericordia, bondad y gracia de Dios para un propósito en Dios. Tu vida es un milagro, su vida es un milagro, y un milagro con propósito. Mi segundo punto es la declaración de confianza que ellos hacen. Ellos dijeron: no prevalecieron contra nosotros. El versículo 4 dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Jehová es justo. Dios es justo, Dios es santo y Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es justo, Dios es santo y Dios es bueno. Todo eso se puede resumir en que Dios es santo. La santidad lo hace bueno y la santidad lo hace justo. Si decimos que Dios es justo, pudiera no ser bueno, pero como es santo, tiene que ser bueno y tiene que ser justo. No solo Dios es bueno, sino que Él es santo, y por ser santo tiene que ser justo. Dios es justo, Dios es santo y Dios es bueno. Él vio a su pueblo como Él lo vio a usted. Él te vio a ti. Y Él los vio en Egipto, que estaban con las coyundas al cuello. Las coyundas eran sogas que se ataban fuertemente en el yugo de los bueyes, y así les impedían tener libertad y los podían manejar de esa manera por la fuerza que tenía el buey, y así los dominaban. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Están diciendo ellos: el enemigo nos rodeó con cuerdas el cuello y nos impidió la libertad. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El diablo nos ató con pecado, nos ató con mentiras, nos ató con tentaciones, nos ató con frustraciones, nos ató con derrotas, pero apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, intervino en nuestra vida, y Él vino a través de su obra redentora y rompió, Él quebró el pesado yugo, soltó las coyundas que estaban en nuestro cuello y nos dio libertad. En el nombre de Jesús, hoy nosotros gozamos de esa libertad y somos libres para la gloria de Dios. Él rompió las coyundas. ¿Cuántos se sienten libres? Digan un lindo amén.
Mire, hermano, yo estoy disfónico. No me estoy escuchando bien, menos lo escucho a usted. Y me estoy alterando un poco. Tengo ganas de romper todas las cosas. Sacar el hacha y empezar a golpearlo a usted. No, mentira. ¿Qué le pasó? Un espíritu inmundo lo atacó. Porque usted tiene un barbijo. Y entonces el barbijo le tapa porque es como si fuera un panel acústico que le frena a usted el decir, por ejemplo, Dios es justo, Dios es justo. ¿Hubo una diferencia? Y encima si lo dice bajito, Dios es justo. Pero no tiene un barbijo en la mano, hermano. El barbijo no lo tiene en la mano como para con sus manos darle un fuerte aplauso de gloria a Cristo, porque Él rompió las cuerdas de pecado que nos ataban y de fracaso, y si no se rompieron, hoy son rotas en el nombre del Señor Jesús. Por eso lo alabamos, porque hay victoria para mí y hay victoria para usted. No sé cuántos lo creen. Mientras dan un aplauso, den gloria al nombre del Señor Jesús. Dele gloria, porque hoy es día de victoria. Hoy es día de libertad. Hoy es día donde se rompe el yugo en el nombre del Señor Jesús. Este es mi día. Este es tu día. Este es tu día de liberación. Este es tu día de levantamiento. Este es tu día donde comienzas de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Siéntese un momento, hermano. Todavía siguen siendo vigentes las palabras del Señor. No son para una campaña evangelística simplemente. No son para el que está entregado completa y abiertamente en el pecado. Son para nosotros. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, no estaba hablando de una franja de personas. Porque yo muchas veces, como seguramente usted, siguiendo a Cristo, he estado trabajado y cargado. Y he estado muchas veces afligido. Y muchas veces me he tenido que apartar y estar solo. Un día, 2 días solo. No puedo olvidarme de esos momentos cuando me he tenido que apartar porque la aflicción ha sido tan grande y he comenzado a buscar al Señor intensamente y el Señor ha venido con su presencia y Él nunca me dejó solo. Por eso puedo decir, soy un milagro. Soy producto de la misericordia de Dios, no de alguna capacidad que yo pudiera tener. Por eso usted nunca se agrande. No crea que es usted. No diga, no, porque yo soy un capo, porque yo soy genial. Yo leo mucho la Biblia, lloro un montón todos los días. Y como si eso le garantizara a usted. Es bueno, practíquelo. Yo lo hago cada mañana, cada día. Es hermoso, pero eso no me garantiza nada. El que me garantiza una vida de libertad en Cristo es justamente Él, Jesucristo. Es Jesucristo. Empiece con Jesús y siga con Jesús. Y en último lugar, donde no me voy a detener prácticamente nada, es en la declaración del destino de los enemigos. No está pidiendo que los enemigos les vaya mal, está diciendo que les va a ir mal. Porque todo aquel que se transforma en un enemigo, todo aquel que se transforma se convierte en un enemigo de un cristiano que ama a Cristo, le va a ir mal. Todo aquel que se transforma en un enemigo de la iglesia le va a ir mal. El apóstol San Pablo tuvo obreros, compañeros de batallas, siervos de Dios, que algunos se volvieron atrás. Dejaron de acompañar a Pablo y comenzaron a oponerse a la predicación del evangelio, diciendo que había otro evangelio, como personas que usted tiene que estar atento. Este es un tiempo muy propicio, aquí entre paréntesis, muy propicio para el reino de las tinieblas, pero también es un tiempo propicio para la iglesia de Cristo. Hermano, el diablo sabe que le queda poco tiempo y entonces está haciendo sus mejores esfuerzos. Oiga, por favor,
cuando el anticristo se manifieste, dice la Escritura que Él va a cambiar los tiempos. Y leyendo la Escritura, por ahí yo no alcanzaba a entender muchos años atrás qué significaba eso, pero viendo cómo están siendo cambiadas las cosas, está siendo cambiado todo en el mundo. No sé si usted se dio cuenta. Los valores están siendo cambiados. Están siendo cambiadas las monedas. Están siendo cambiados los partidos políticos. Están siendo cambiados los fundamentos de las naciones. Están siendo cambiados los principios. Los valores cristianos que las naciones tenían, especialmente la nuestra, están siendo cambiados. Eso solo es un anticipo de lo que el anticristo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar los tiempos. Por eso los cristianos de la década del 60, del 70, nos sentimos como desubicados en este siglo, porque los tiempos están siendo cambiados. No solo las modas, los tiempos están siendo cambiados a través de la tecnología, y el anticristo va a cambiar los tiempos. Entonces, cuando Él cambie completamente todas las cosas en su gobierno mundial, va a pasar desapercibido, porque ya lo estamos viviendo. Si me di a entender, diga amén. Pero usted tiene el Espíritu del Señor, entonces usted tiene que entender las Sagradas Escrituras. Aquí aparecen los enemigos y dice que los enemigos van a desaparecer. Los enemigos se van a, por así decirlo, se van a fundir, van a tener un fin desagradable, y la expresión es: ellos no cuentan con la bendición de Dios. Para resumir el último versículo, donde dice: ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, o bendecimos en el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque era una costumbre del pueblo de Israel bendecirse constantemente. Usted encuentra, por ejemplo, cuando Booz, que terminó siendo el esposo de Ruth, la moabita, él llega a sus sembrados, estaban los cosechadores trabajando, y él los bendice y les dice que Dios los bendiga, y ellos responden: también Dios te bendiga a vos. Era una costumbre bendecirse constantemente, y es una buena costumbre que nosotros tenemos de poder bendecirnos en el nombre del Señor. Pero la gente mala que se opone a la iglesia, a la predicación del evangelio, está diciendo la Escritura, no contará con la bendición de Dios. Dios no los bendecirá. Aunque usted sea más bueno que Dios y quiera bendecir al mismo diablo, Dios no lo va a bendecir. Porque hay gente en la iglesia que es muy buena y bendice a personas maldecidas. Por ejemplo, no era el tema, entre paréntesis, una persona que no diezma, dice la palabra de Dios: maldito sos o son con maldición, porque la nación me está robando. Entonces hay una maldición, pero yo vengo y digo: no, pobrecito, lo voy a bendecir. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué dijo Dios? ¿Que va a ser bendecido o que va a ser maldecido? Entonces hay actitudes, y hay una vida, y hay un pensamiento, y hay un testimonio que se está dando, que Dios dice: no te apruebo, entonces no te bendigo. No importa lo que usted diga. Si Dios no quiere bendecir, Dios no va a bendecir. Si usted camina con Dios como verdadero hijo de Dios, de la simiente santa, descendiente de Abraham, usted podrá bendecir, y donde usted bendiga habrá bendición. Pero usted no puede bendecir lo que ha sido maldecido. Aquí hay un grupo de personas en este contexto que eran los enemigos del pueblo de Dios. Estaban manejados por el diablo. Ellos no contaban con bendición, pero el pueblo de Dios sí contaba con bendición. El pueblo de Dios cuenta con bendición. Usted cuenta con bendición, y no bendición de hombres, sino bendición de Dios. Cierre sus ojos, por favor. No me detengo tanto en el final de los malos, porque no es lo que me interesa. Quisiera que el malo se convierta más que reciba su merecido. Pero sí me detengo en el poder ver la fidelidad de Dios con cada uno de sus hijos, con su iglesia, con su pueblo, los que aman su palabra, los que le siguen a pesar de que cueste. Dios es siempre fiel. Él dará un pago
a los que le buscan y quieren andar en sus caminos, y también va a dar el pago a los que se oponen a sus caminos y a sus hijos. Hermano, aunque en la historia, Israel y hoy, en la historia propia de la iglesia de Cristo, haya persecución, aflicción, perturbación, intentos de que sea callada la voz de la iglesia y que, si es posible, desaparezca del planeta, sin embargo, sigue siendo el equipo de los ganadores. Este es el equipo de los ganadores. Quizá usted me dirá: pastor, ¿de qué equipo de ganadores me habla? Cuando Pedro fue crucificado, los discípulos fueron perseguidos y asesinados. Pablo, ese gran apóstol, también fue asesinado por el Imperio Romano. ¿De qué equipo de ganadores, pastor, usted me habla? Cuando en el primer siglo el Imperio Romano capturaba a los cristianos, los ponía en palos, los untaban con brea y los prendían fuego para iluminar la ciudad. Pastor, ¿en serio usted me dice que ese es el equipo de ganador? Sí, ese es el equipo de ganadores. Porque esa iglesia que intentó ser destruida por el diablo usando gente, siguió avanzando y siguió creciendo hasta el día de hoy. Y usted y yo somos el resultado del amor de Cristo manifestado en la cruz y de la entrega de esos mártires que ofrendaron sus vidas para que el evangelio siguiera siendo predicado. Así que cuando venga el día malo, porque vendrá el día malo, usted no se olvide que no se puede prevalecer, nadie prevalece contra la iglesia de Cristo mientras usted sea iglesia de Cristo. Sálgase del camino y sufrirá consecuencias. Vuelva al camino y el Señor lo guardará. Prepárese, querida iglesia, especialmente los que se atreven a hablar la palabra, a no contar cuentos, a no caer en la expresión maldita que se dice tanto tiempo y aparece en las redes: perdón si la iglesia te lastimó. Habría que preguntarle al pastor de esa iglesia si fue la iglesia la que lastimó o fue el individuo que se fue el que hizo daño a la iglesia y ahora se hace el víctima. Habría mucho para hablar acerca de eso. La iglesia de Cristo sufre. En la iglesia hablamos la verdad, decimos la palabra de Dios, no negociamos. Los tiempos que vendrán serán tiempos duros y difíciles, pero no prevalecerán contra nosotros. Los tiempos que vendrán sorprenderán a muchos, pero no prevalecerán contra el Hijo de Dios. Por eso, la palabra de Dios, previendo todo de antemano, dijo: puestos los ojos en Jesús. El apóstol Pablo está para ser asesinado por predicar a Jesucristo. Él está en el final de los días y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, si no ha sido así, vuelva a Cristo rápido. Pasando por Jericó, mucha gente iba acompañando a Jesús y el murmullo se oía de lejos. El ciego Bartimeo estaba en la ciudad y oyó el ruido y preguntó: ¿qué es ese ruido? ¿Qué sucede? Y alguien le dijo: es Jesús que está pasando. Él comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que lo reprendían para que no gritara, y él gritaba más todavía. ¿Qué gritaba? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ojalá alguien que entienda, alguien que
se sabe que no está cerca del Señor, hoy pueda ser la de Bartimeo. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús, lleno de misericordia, lo mandó a llamar, se detuvo frente a él, lo sanó y luego seguía a Jesús en el camino. Jesús, ayúdame. Jesús se detiene para ti. Esta palabra ha salido por causa de muchos de los que están aquí, de los que nos ven en las redes, que no están caminando bien, pero Jesús te está buscando. Él no te quiere de adversario, Él te quiere de hijo. Y Él te invita. Él está pasando a través de esta palabra. Él es Dios justo, Dios santo y Dios bueno. Y si tú extiendes tu mano y tu oración pidiendo misericordia, lo que vas a encontrar es misericordia. ¿Habrá alguien que necesite agarrarse a esta misericordia de Dios? Porque necesita ser restaurado. Necesita que se le quite la soga al cuello, la coyunda se rompa. No que se le afloje, sino que se la quite el Señor. ¿Habrá alguien que está en una situación de tal agobio que dice: ni puedo descansar, pastor? Bueno, Jesús te llama. Él está pasando. Solo extiende tu mano y pide a Él que tenga misericordia. Y yo te aseguro, en el nombre del Dios a quien sirvo y en quien creo, que Él se detendrá y tendrá de ti otra vez misericordia. Que estés aquí es un milagro. Aunque alguno quizá quiera pasar al frente, haga como usted quiera. Pero si usted entiende que Dios le está hablando, ahí donde usted se encuentra, si usted lo escoge así, tenga una mano arriba y otra mano en su pecho. Si quiere acercarse, el altar está abierto para quien diga: yo necesito de esta misericordia. Yo no puedo dejar pasar este día y no me importa que me vea quien me vea. Yo no voy a desaprovechar esta gracia. No voy a desaprovechar este perdón gratuito que se me ofrece, aunque muchas veces haya pasado a ese altar, pero nunca tantas como las que yo pasé, hasta el día en que de en serio me abracé a Jesús. Y desde ese día venimos con pruebas y luchas, pero no han prevalecido. Con oposición, con adversarios, con hermanos o pseudo hermanos intentando detener mi crecimiento, pero no progresaron. Y aquí estamos, ¿sabe por qué? Porque somos un milagro. Somos un milagro de Dios. Y Dios hace lo imposible. Él lo hace posible. ¿Nunca hubo noche? Gloria a Jesús. ¿Quiere que oremos juntos al Señor? Diga conmigo: querido Dios, yo te doy gracias. No puedo comprender la inmensidad de tu misericordia y de tu amor, pero tengo que darte gracias porque una vez más te acercas a mi vida y, conociéndome tal cual soy, me sigues amando y sigues extendiéndome tu bondad, tu amor y tu perdón. Señor Jesús, yo pido misericordia. Te ruego que me perdones de todos mis pecados. Perdóname por haberte fallado. Señor, yo quiero ser tuyo y que tú seas mío. Así como te entregaste por mí,
yo me entrego en tus manos para ti, para ser tuyo, solamente tuyo. Tómame para ti, Señor. Tómame para ti. Con todo mi corazón yo te lo pido. Lávame de toda mi maldad. Límpiame de todo mi pecado. Haz de mí una nueva persona. Yo voy a vivir para ti. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu salvación. Hoy yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es mi Salvador, mi Señor y mi dueño. Y a Jesucristo yo le entrego toda mi vida y te doy gracias. Amén.